Buenas tardes a todos. Tenemos hoy una mesa de Spain Snow. Después del confinamiento hemos encontrado un punto que nos faltaba y un apoyo fundamental, que es la parte psicológica, ¿no? Y tenemos hoy una mesa, Juli, magnífica, un plantel estupendo. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues sí, hoy recuperamos los encuentros de Spain Snow con una mesa de psicología y con nosotros tenemos a Pep Font. Pep Font es psicólogo deportivo ya desde 1968, toda una eminencia, psicólogo vinculado al CAR. Ha sido coordinador de la psicología de l'esport del Consell Català de l'Esport y actualmente es coordinador de Motorsport en el mismo CAR. Deciros también que en 2018 publicó un libro, el cual os recomiendo, que es Psicología aplicada al motorsport. El esquí alpino y los deportes del motor están muy vinculados y seguro que nos podrá dar mucha ayuda esa información. Con nosotros también tenemos desde Suecia a Vicente Tomás. Vicente, buenas. Hola, buenas. Psicólogo deportivo. Se licenció en Estados Unidos, miembro del equipo nacional, competido en 2 Olimpiadas, campeonatos del mundo, también en 2 universidades, con mucha experiencia también en otros deportes, obviamente en el esquí alpino como corredor, pero también profesionalmente vinculado a deportes como el tenis, el fútbol, el básquet, etc. También con nosotros tenemos a Mireia Clemente, que Mireia Clemente muchos la recordaréis porque al ser la más joven de todas, os vendrán a la memoria esa carrera de la Copa del Mundo de la Molina. Mireia, psicóloga deportiva también, actualmente se dedica a la selección de talento dentro de los recursos humanos de la empresa Fit Rabbit. Ha sido miembro del equipo nacional durante 8 años de esquí alpino y también ha sido entrenadora en su carrera como técnico. También ha formado parte del plantel de técnicos. Y también, y último, y no menos importante, a Javier Domínguez, Javito, que lo conocemos todos. También se formó como licenciado en psicología en Estados Unidos, tiene un máster de alto rendimiento y en estos últimos 3 años ha sido entrenador y psicólogo deportivo del CEP de Aragón. Así que tenemos una mesa muy completa, muy vinculada al esquí, muy vinculada a los deportes y así que empezamos. Os pediría por favor a todos los asistentes si podéis silenciar los micros. Y nada, la primera pregunta que muchos me han hecho por mensaje cuando lo hemos publicado era ¿por qué una charla o una mesa redonda de psicología deportiva? ¿Por qué no algo más técnico? Y psicología deportiva es porque es muy fácil y muy claro. Los psicólogos deportivos son profesionales que año a año se van incorporando a los equipos multidisciplinares y que todo lo que sea favorecer, mejorar y poder tener más herramientas para que los deportistas tengan mejor rendimiento, todo suma. Años A solo había un entrenador, luego se incorporó el preparador físico, los service, los fisios. Entonces, ¿por qué no de aquí a poco ver psicólogos deportivos en las estructuras de los equipos nacionales o clubes? También deciros que la mesa redonda de hoy rondará sobre unos 40 minutos y unos últimos 15 minutos aproximadamente serán para preguntas de chat. Animaros, por favor, a todos a hacer preguntas por el chat para dar más contenido a esta mesa tan interesante. Y luego también, como último, recordaros que toda la charla estará filmada, estará grabada y como las otras veces la subimos en YouTube para que se pueda reproducir en tiempo cuando queráis. Pues nada, empezamos. La primera pregunta obvia será para Pep, que es el profesional más veterano de los que está con nosotros. Entonces, Pep, son 2 preguntas en una y podrás explayarte. ¿Qué es un psicólogo deportivo? Y ¿el psicólogo deportivo es necesario, sí o no, en el deporte? Empezamos al revés, en todo caso, si os parece. Es decir, ¿es necesario en el deporte? A ver, el deporte es un ámbito de relación humano, ¿no?
Entonces, los actores son personas de ese ámbito de relación. Las personas tienen una dimensión en su conducta que se llama psicológica. Es decir, las personas, en ellas tiene lugar, vamos a llamarlo así, no entraremos ahora en disquisiciones teóricas, ni mucho menos aquí para este público, ¿no? Pero tiene lugar en ellas una serie de procesos psicológicos que algunos de ellos, por no decir todos, pero digamos que algunos de ellos podríamos decir que tienen una incidencia directa en el fenómeno fundamental que tiene lugar en el ámbito deportivo, y no solo en el deportivo, que se llama aprendizaje. ¿Vale? De hecho, aprendizaje es psicología. Entonces, ¿qué es un psicólogo deportivo? Es un profesional formado, especialista en gestionar ese fenómeno que se llama aprendizaje. ¿Gestionar qué significa? Significa entender bajo qué leyes del campo psicológico se produce este aprendizaje y luego a nivel tecnológico ser capaz de proveer, digamos, sistemas o formas de trabajo que faciliten ese aprendizaje de alguna manera. Aprendizaje implica todo, es decir, aprendizaje implica adquisición de los primeros recursos coordinativos o técnicos en cualquier deporte. Aprendizaje implica saber gestionar situaciones concretas. Es decir, aprendizaje está implicado desde la base hasta el alto nivel. Y entonces, ¿qué hace un psicólogo deportivo y en qué medida es necesaria? Es necesario o no en la medida en que se da importancia a las cuestiones relativas a gestionar este aprendizaje. A ver, por ejemplo, si estamos hablando de iniciación deportiva, pues igual hace falta proveer un entorno formativo adecuado y hace falta tener en cuenta una serie de variables para que ese entorno formativo sea funcional. Y en ese sentido el psicólogo puede aportar. Si estamos hablando igual de adquisición de habilidades técnicas o de desarrollo en etapas de tecnificación, hay procesos de tipo motivacional, hay procesos relativos a las creencias, digamos, más íntimas de los individuos y a sus rasgos de personalidad. Hay aspectos relativos a la gestión del tiempo y a la ordenación de las conductas que tiene un deportista, a la compaginación con otras actividades. Y finalmente, digamos, el clásico, ¿no? Está el tema del afrontamiento de la situación de rendimiento por excelencia, que no es la única, lógicamente, pero que se llama competición. Entonces, en la medida en que consideremos que tener en cuenta estas variables e intentar, digamos, intervenir sobre ellas para facilitar este aprendizaje es importante, pues en esa medida se considerará o no importante la aportación que puede hacer un psicólogo deportivo, en tanto que asesor, directo, indirecto, en fin, hay varias maneras de trabajar, pero en definitiva la idea es esta. Bueno, ya nos ha quedado claro de qué es y obviamente es necesario, muy necesario. Vicente, a tu turno. Una pregunta vinculada un poco a lo que nos ha explicado ahora Pep. Entramos ya un poco más en materia. Para los deportistas, los técnicos, la familia, el famoso entorno del deportista, ¿no? Toda aquella gente que muchas veces opina, habla y que no son propiamente el deportista. ¿Qué importancia puede tener un psicólogo deportivo para todo este grupo de personas? Bueno, pues la importancia será, siempre estará conectada con las capacidades y la aptitud que tenga el psicólogo deportivo, el profesional, cuando entra en una situación de este tipo, ¿no? Normalmente fundamentalmente, mi pregunta es siempre, ¿quién es el cliente? A veces, pues, te pueden contratar siendo el cliente, normalmente suele ser así, el cliente es el corredor, el esquiador, en otro deporte puede ser cualquier otro, y desde ese núcleo afrontamos, yo por lo menos afronto, diríamos, pues luego ya diríamos cómo se ramifica, ¿no? Todo lo demás. Normalmente siempre es el deportista el que ocupa, diríamos, el enfoque de mi trabajo y bueno, normalmente lo que quieren todos los deportistas en general es rendimiento, ¿no? Aumentar su rendimiento. En ese sentido es una afrontación del cliente siempre muy, muy egoísta y comprensible, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo trato personalmente es de aumentar su rendimiento mediante una serie de, bueno, pues normalmente suele haber un periodo de evaluación, de escucha de cuál es la problemática. Normalmente suelen ser problemas
lo que siempre deseamos todos los psicólogos deportivos es que nos llamen cuando, para mejorar rendimiento sobre una buena base ya establecida, pero no suele ser así. Siempre suele ser algo que hay problemática. Y bueno, pues con el deportista es eso, es evaluar, identificar, es educar, es posteriormente que el deportista entienda bien, que yo pueda, en ese caso, poder conectar con la problemática, encontrar soluciones que se adapten a ese deportista, a su idiosincrasia de personalidad, de ambiente, de entorno, etc. Y luego sería el aplicar todo eso en entrenamientos y luego, pues, si todo va bien, en competición, ¿no? Luego, bueno, pues los roles con el deportista es no solamente rendimiento, es de confidente, es una persona que escucha, que entra neutral, que tiene confidencialidad y que va en todo momento a intentar poder crear un espacio donde el deportista se sienta a salvo, se siente cómodo y se sienta que pueda explicar, diríamos, lo que no puede explicar a veces ni a su familia, ni a compañeros, ni a nadie. Y bueno, en definitiva es eso, ¿no? Con el deportista. El rendimiento es lo fundamental. Luego ya entramos, diríamos, rapidito con el tema de entrenadores. Lo ideal es que podamos encontrar un aliado en el entrenador, que tenga una buena predisposición e intentar caminarlo, ¿no? Hay veces que tenemos que trabajar a pesar de él y hay veces que con su colaboración. Lo ideal es que podamos encontrar en ese entrenador un aliado y que utilicemos a ese entrenador para que pueda transmitir nuestros mensajes, ¿no? Sobre todo en deportes de equipo. Y bueno, con el entrenador lo fundamental es que haya una buena dinámica y que él pueda comprender de dónde vienes, que no haya resistencia, que tenga confianza en ti y que pueda de alguna manera trabajar codo a codo contigo, ¿no? Que haya una buena amistad, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el cliente es el deportista, ¿no? No es el cliente fundamental. Y luego los padres, que es donde a veces puede haber, diríamos, más problemática, porque los padres quieren ayudar y a veces pues o les falta, diríamos, información, les falta educación sobre lo que es realmente un deportista de élite y lo que quiere. Pero bueno, en definitiva, los padres, yo sobre todo educar, informar sobre los procesos que llevan al rendimiento y bueno, y encontrar una buena dinámica entre los tres elementos, ¿no? Padres, atletas y entrenadores, ¿no? Y ahí está el psicólogo deportivo pues tratando de centrarse en su cliente y de crear puentes, ¿no? Entre todas las partes. Muy interesante ese equilibrio, ¿no? que hace. Javito y Mireia, vosotros deportistas también de alto nivel, entrenadores, y esta pregunta yo creo que es muy apropiada para vosotros y muy útil para muchos de los técnicos que nos están escuchando y os están viendo. Como psicólogos deportivos, ¿cómo asesoraríais a los técnicos? Porque si bien es cierto que las estructuras deportivas en nuestro país son débiles, los entrenadores hacen de todo, y bien lo sabéis vosotros, desde entrenadores hasta las reservas, todo lo hace el entrenador. Tenemos que intentar mejorar a esos entrenadores para que puedan tener sus deportistas mejor y más rendimiento. ¿Vosotros qué diríais a los entrenadores para que en ese trabajo pudiera ser más efectivo y en qué parte puede actuar el psicólogo deportivo, hablando de los técnicos, precisamente de los técnicos? Mireia. Yo, empiezo yo. Bueno, buenas tardes. Es un punto importante, ¿no? Un poco lo que decía Vicente, no solo la demanda la puede hacer el deportista, ¿no? A veces nos hemos encontrado que incluso el entrenador te dice, ostras, pues no sé cómo comunicarme con nuestro deportista, no sé, hay días que rinde muy bien, otros muy mal, como cuestiones concretas que hay técnicos que tienen pues esta sensibilidad para poder ayudar a sus deportistas, ¿no? Entonces, para mí hay dos puntos muy importantes, que uno es la comunicación entre el atleta y el técnico, que muchas veces, como bien dice la palabra, el entrenador es un técnico, ¿no? Entonces, el resto lo hace el psicólogo, ¿no? De cómo ayudar al técnico a cómo comunicar mejor,
todo el tema del refuerzo un poco positivo, ¿no? Tendemos un poco cuando hacemos vídeos o correcciones de decir lo que tienes que hacer, ¿no? Y a lo mejor es más fácil pues que enseñar al deportista que aprenda las sensaciones, que se autoenseñe él mismo, ¿no? Y aquí yo creo que el rol del psicólogo es el que ayuda un poco a autodescubrir al propio deportista, como decía Vicente, el triángulo de deportista, técnico y corredor, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Javi, si en pistas, aparte, en competición se ve un montón, ¿no? El técnico que está arriba en competición es el que sufre la ansiedad precompetitiva de todos los corredores o de los que lo tengan, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú, Javi. Bueno, yo creo que lo que yo me he encontrado es que los técnicos normalmente de lo que más saben es de técnica y de táctica, independientemente de que haya entrenadores muy formados en el plano físico y en el plano mental, pero su fuerte es la técnica y la táctica. Entonces, es importante que los técnicos aprendan a trabajar de una manera multidisciplinar y que incluyan todos los factores que influyen en el rendimiento en su caja de herramientas, ¿no? Y que bueno, un entrenador puede ser muy bueno técnicamente, pero transmitir de una manera que no es eficiente y entonces está perdiendo efectividad. Y entonces el deportista no saca todo el rendimiento de ese entrenador. Entonces aquí hay pues el entrenador que busca la ayuda y el entrenador que cree que ya lo sabe todo. Entonces, bueno, con el que cree que lo sabe todo, pues no se puede hacer nada porque no está abierto a trabajar en ese sentido. Pero si hay un deseo de querer mejorar en este caso, en el aspecto psicológico, pues hay muchas herramientas que se le pueden dar al entrenador para que mejore o que optimice su trabajo, ¿no? Y lo que decíais los dos, un poco del tema de la comunicación, de mandar el mensaje de la mejor manera para que el proceso educativo sea rápido y correcto y que las cosas vayan en el camino que todos desean, ¿no? Y luego pues se puede entrar también en el tema del liderazgo, según la gente con la que se trabaja, obviamente no es un estilo de liderazgo no funciona tanto como otro, o bien, por ejemplo, las técnicas de control emocional, ¿no? A veces un entrenador es muy bueno, pero en los momentos de estrés pues pierde un poco el control y le puede venir muy mal, ¿no? Con los deportistas, incluso en su entorno, ¿no? Cada entrenador es un mundo y si te pide ayuda, pues unos necesitarán en una cosa, otros en otra, pero siempre hay una serie de herramientas que se pueden dar al entrenador para que complete su trabajo. Y en ese caso los psicólogos podemos aportar. Y, Javito nos ha dado una idea, ¿eh? Luego la comentaremos, pero has dado una buena idea. Pep, ahora ya hemos hablado de lo que es el psicólogo deportivo, ya hemos hablado cómo influye en el entorno y en el deportista, en los técnicos también lo tenemos claro, pero ahora ya tenemos al deportista ya preparado tanto física como técnicamente. ¿Qué hay que trabajar psicológicamente para rendir en la competición? Saber ponerse a punto para el instante en que tendrá que rendir. Dejadme hacer una previa, que si queréis es obvia, pero que frecuentemente no se tiene en cuenta, a pesar de que todo el mundo lo sabe. Y es que sepamos hacer una cosa y que queramos hacerla, no significa que la vayamos a hacer en el instante en que toca, ¿vale? En este sentido, engancho un poquito con lo que se venía diciendo sobre los entrenadores. Claro, lo fuerte de la formación del entrenador normalmente está en los aspectos técnicos, en todos los deportes, por cierto, ¿eh? Pero aquí hay una cuestión y es que todo el mundo sabe que la psicología existe como elemento, ¿no? Que está jugando ahí un papel, pero que lo sepa no quiere decir que uno lo admita y dos lo tenga en cuenta. Entonces,
trabajando con los entrenadores hay una cuestión que es que tienen que entender que la psicología efectivamente existe y deben de tenerla en cuenta. ¿Eso qué significa? Significa que deben de entender que hay unos procesos en el deportista que ellos pueden facilitar, pero en ningún caso van a provocar o van a hacer en lugar del deportista. Me explico más claro. El modelo, yo digo lo que tienes que hacer y tú lo haces, y si no lo haces te lo vuelvo a decir. Y si no lo haces te lo vuelvo a decir, no funciona. ¿Vale? Pero entonces, ¿acaso no le dirá al entrenador al deportista lo que tiene que hacer? Sí, pero lo que el entrenador tiene que entender es que el deportista no va a hacer lo que el entrenador le diga, y esto no es por una cuestión de oposicionismo ni por negatividad, sino que el deportista va a hacer lo que él se diga a sí mismo. Y esto es lo que hay que procurar, que se lo diga a sí mismo. Formas, maneras, tecnología, metodologías y procedimientos, los que se quieran, ¿no? Y esto es un aspecto importante. Muchas veces nos podemos proveer, digamos, asesoramiento, a proveer sistemas de trabajo y esto engancha con ¿y qué le hace falta para rendir? ¿Vale? Pues le hace falta, en este caso al deportista, también a él mismo, aunque parezca, si queréis, una obviedad, tomar conciencia de que la psicología existe. Me refiero, el modelo mecanicista, dejadme es que el deportista se considera en general, y digamos que las creencias que están en la sociedad le ayudan a creer esto, se considera a sí mismo una especie de recipiente, ¿vale? Y en este recipiente él va metiendo toda clase de elementos útiles, por ejemplo, volumen de entrenamiento, intensidad, adquiere nuevos recursos, y no solo se trata de lo que hace, además se pone a punto físicamente, con las condiciones adecuadas, no solo se trata de lo que hace, sino también de lo que dispone. Dispone de un material, dispone de unas ayudas, y él percibe que tiene un nivel, y lo tiene. Normalmente suelen tener una visión bastante aproximada de cuál es su nivel, y si no es así, los técnicos rápidamente les ponen de pies en el suelo, ¿no? Puede que alguien se infravalore, se sobrevalore ligeramente, pero incluso a nivel de tecnificación la gente sabe dónde está. Y hay una cosa cierta, él quiere conseguir un objetivo y es cierto que lo quiere conseguir y cree que puede, y seguramente es cierto que puede, pero eso no quiere decir que uno lo tenga que conseguir. Pero la manera de pensar imperante en esta sociedad nuestra es que ¿cómo se explicaría que alguien no consiguiera una cosa que quiere y está perfectamente capacitado para conseguir? Porque cuando esto sucede, da la sensación de que uno es tonto o algo parecido. Con lo cual, la creencia base es tengo que lograrlo. ¿Cómo se explicaría que no lo lograra pudiendo y queriendo? ¿Cuál es la madre de esta creencia? Otra creencia más gorda, que se llama querer es poder. La gran falsedad, ¿no? Entonces, lo primero que necesita el deportista es entender y creerse que esto no es así. Y que existe el riesgo, que me diréis, ¿esto es obvio? Claro que es obvio. Por esto no se tiene en cuenta, porque es obvio. Que existe el riesgo de que, aunque tú hayas invertido mucho esfuerzo, hayas entrenado y hayas mejorado de una manera ostensible y medible y palpable los entrenamientos, y hayas adquirido más experiencia en competición y tengas un mejor conocimiento del medio en general y tengas una condición física mucho más, digamos, afinada que la de la última temporada, esto no significa que vayas a lograr tus objetivos. Y hasta que no se lo digan a sí mismos y lo acepten, no empezarán a aceptar el riesgo de que las cosas no salgan como a uno le apetecería. ¿Qué pasa? Que hay un tabú que dice que el deportista no puede pensar que las cosas no le van a salir. Porque se suele confundir el hecho de pensar que las cosas no te van a salir con el hecho de no estar bien motivado o de no ser un tío competitivo o combativo o algo. No tiene nada que ver. O sea, admitir ante uno mismo que puede que las cosas no salgan no es estar motivado, es ser realista. La cuestión es si además de creer que puede que no salgan, también crees que puede que sí salgan. Y esto, si os fijáis, una pregunta no es la contraria de la otra. En resumen, lo que tiene que hacer el deportista es entender, ya lo entiende, aceptar el riesgo de que los objetivos no se logren. ¿Eso qué significa? Que como ese riesgo existe, el riesgo de que las cosas no salgan como uno quiere, en el momento de competir, dicho genéricamente,
¿Cuál es el momento de competir? No lo sé, un segundo antes de tomar la salida o un día antes, 3 horas antes o 20 minutos antes, da igual. En el momento de competir va a tener un claro sentimiento de incertidumbre, lógicamente, porque las cosas pueden salir bien o no tan bien y al deportista resulta que no le da igual, ¿verdad? Claro, si no, no estaríamos ahí. Y esta incertidumbre conlleva una respuesta emocional que conocemos como ansiedad. Llamadlo como queráis, ansiedad, preocupación, ligera inquietud o pánico directamente. Depende de los casos, depende de las personas. Vale, entonces, esa ansiedad forma parte del juego. Eso no es una anomalía en el juego. Y esa ansiedad no solo es inevitable, sino que además es necesaria. Pero hay que entender que puede ser excesiva al punto, o a veces insuficiente también, al punto de que resulte disfuncional para rendir. La siguiente cosa que tiene que entender y aceptar el deportista es que aprender a regular esa incertidumbre y la ansiedad y la tensión, digamos, y los demás efectos, digamos, a nivel fisiológico que se derivan, aprender a regular esto forma parte del esquí, en el caso que nos ocupa, de competición, igual que controlar sus esquís. No es un además de. O sea, frecuentemente, en el ejemplo que os ponía antes, los deportistas se ven llenos, vamos, dejadme decirlo un poco estúpidamente, ¿no? Llenos de esquí, ¿no? Como si hubieran puesto dentro de sí el esquí, en este caso, o el conocimiento, me refiero, del esquí, pero luego hay algo que tapa aquí que no deja que salga. Esto no funciona así. Entonces, claro, la psicología es esa tapadera que hay que intentar retirar para que el rendimiento surja. No, no funciona así. Tú tienes que aprender a gestionar el momento, que significa gestionar lo que os decía, básicamente a nivel de aceptar esa incertidumbre y el estado emocional y de tensión que esto genera, por 1000 metodologías distintas, da igual ahora, y llevar a cabo esa gestión. Y aceptar que aunque sepas hacerlo y lo intentes, igualmente no te va a salir siempre igual de bien. Pero, de acuerdo, también entrenas y mejoras y aún así no siempre esquías igual de bien. Esta es la cuestión de qué es lo que necesita para rendir en un momento determinado un deportista. Porque si no entiende y acepta todas estas previas y no, digamos, rebaja esas creencias disfuncionales sobre qué me tiene que salir, etcétera, etcétera, ya le podéis ir enseñando recursos de tipo mental training clásicos, es decir, de regulación de la atención, direccionamiento de la atención, lo que queráis, visualizar, da igual. O sea, no los utilizará, porque está bajo la amenaza de no entender ni de no aceptar el riesgo que es inevitable, ¿vale? Un poco no sé cómo lo veis. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Ahora vamos con Mireia y Vicente. Ya hemos explicado, o sea, Pepe ha explicado muy bien lo que hay que trabajar, pero ahora vamos ya a la parte competitiva, ¿no? Hay una de las frases que dicen muchos técnicos: tal deportista es campeón del mundo en entrenamientos. Tal deportista, si los entrenamientos sirvieran, sería oro olímpico, ¿no? Y siempre tenemos esa frase, ¿no? Y vamos a la competición, esas emociones. ¿Cómo gestionar la emoción en la competición? Pero no solo en lo que ha dicho Pep antes, ¿no? No solo qué es la competición, si pre o durante. Mireia, ¿tú cómo lo gestionarías en tu caso? Bueno, esta frase que has dicho es clave, ¿no? Lo de campeones de entrenos, bueno, es un clásico que de hecho en nuestro deporte en esquí hay una cosa que se hace mucho, que es, tú estás en un trazado, 25 bajadas, ¿no? Y normalmente la gente mejora, la primera la hace con un tiempo, la segunda mejora, pero eres autocampeón de ti mismo, la mejor bajada a lo mejor es la 10, ¿no? En una carrera, cuando tú te pones en el portillón, ¿cuántas veces te vas a poner ese día en el portillón, ¿no? O sea, tú te vas a poner 2 veces y será una manga nueva, ¿no? Aquí tienes que gestionar, uno, la emoción, la parte técnica y táctica que hemos hablado antes, ¿no? Pero es importante también trabajar este aspecto en entreno, en los entrenamientos, ¿no? De decir, ostras, es que vale, yo estoy haciendo, depende de la temporada, ¿eh? Ahora los técnicos me dirán, sí, vale, pero tenemos que hacer entrenos de volumen, ¿de acuerdo? Pero ya cuando estás en plena temporada es importante gestionar esto. No solo la técnica, sino también la parte emocional.
como decíamos antes, es normal. Podemos decir un deportista o un cirujano o un actor antes de salir al escenario, ¿no? Todo el mundo tiene que prepararse físicamente, mentalmente, de decir, vale, yo estoy nerviosa antes de salir cuando estoy en el portillón. Vale, lo detectamos, somos conscientes, lo aceptamos, es bueno, ¿no? Si yo voy ahí en el portillón, me da igual, no sé ni he hecho reconocimiento, pero ni sé qué puerta es la importante, tampoco esto sería bueno, ¿no? ¿Cómo se regulan las emociones, no? Las emociones, hay muchas técnicas, pero para mí es un trabajo no de un día, sino de poco a poco, de gestionarse, conocerse, ¿no? De activación y relajación. Cada uno, hay gente que necesita estar más activo, hay gente que no, que necesita estar súper zen antes de salida, hay gente que necesita hablar mucho, hay deportistas que no. Esto también, cada deportista es diferente. Y luego ponerlo en la acción, un poco lo que decía Pep, al final es una pirámide, ¿no? Yo puedo querer ganar, pero no solo necesito querer ganar, ¿no? También necesito saber cómo mostrarlo, ¿no? No en lo de entrenos que decíamos antes, sino al final la verdad es la competición, porque quien al final va a dar la medalla va a ser un tiempo y en competición, no en entreno, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Vicente. Sí, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de un trabajo continuado en el tiempo, ¿no? Siempre recibimos en nuestro trabajo situaciones concretas en las cuales te piden, bueno, pues, yo qué sé, 20 de enero, trabaja con este chico, esta chica, está a mitad de temporada y bueno, pues, ¿cómo gestionas, ¿no? Las emociones? El tema de las emociones es un tema súper interesante porque realmente es lo que dirige en gran medida todos nuestros comportamientos, ¿no? Y yo soy muy partidario bueno, de si es necesario poner parches, por supuesto, y hay muchas técnicas y hacer maravillas, ¿no? En medio de una temporada, pero lo ideal sería eso, ¿no? Trabajar, pues como se trabaja a nivel físico, ¿no? Pues cuando te viene un deportista mal físicamente, pues claro, no lo vas a poner a hacer sentadillas a 90 grados con máximo, ¿no? Pues bien, pues empiezas a un ritmo y a nivel mental es lo mismo, ¿no? A nivel de emociones, a mí me gusta pues, bueno, volvemos a la educación, ¿no? Sobre todo a nivel de... Hemos hablado de lo que es un gestor, de gestionar, ¿no? De gestionar emociones, de gestionar todo tipo de aspectos psicológicos y, bueno, un gestor no es otra cosa que una persona que es responsable de otra para representar a esa persona y así mejorar tareas, ejecutar, planificar de una manera efectiva diferentes temas, ¿no? Y bueno, pues cada deportista tiene dentro de su propia cabeza pues un gestor, ¿no? Que es esa parte, diríamos, más racional que intenta de alguna manera gestionar, ¿vale? Equilibrar, buscar soluciones a todo la avalancha de emociones, ¿no? A nivel afectivo, pues que le afectan, ¿no? Y que le influyen a todos los niveles. Entonces, bueno, pues un poco es eso, ¿no? El que el deportista, durante la época de pretemporada, comprenda su estado emocional, de dónde viene, cuáles son los aspectos que necesita comprender para poder, de alguna manera, responder. Hemos hablado de regulación y todo está, pues eso, ¿no? En regular, en la respuesta que tenemos y encontrar una flexibilidad psicológica que al final nos va a ayudar bueno, al deportista le va a ayudar a eso, ¿no? A poder, de alguna manera, canalizar todos esos aspectos emocionales que bueno, son obviamente muy primarios y que son automáticos y que son muy duraderos y muy potentes. Por lo tanto, pues no es siempre fácil, pero mediante esa comprensión se puede de alguna manera entablar una conversación y un plan, ¿no? Para luego, pues en competición, que encuentres en ti mismo un aliado y no una lucha interna que llega a tener pues problemas muy serios, ¿no? De frustración y de abandono, ¿no?
bueno, más o menos por ahí va el tema, ¿no? Perfecto. Al fin y al cabo es eso. Perfecto. Javito, los entrenadores que hemos coincidido contigo muchas veces en tu época de entrenador del CETDI, siempre decíamos, ¿qué hará Javito cuando se junta con los chicos? ¿Qué les explica? ¿No? Era un poco no sé, todo el mundo nos los preguntábamos, nos enviábamos mensajes todos, ¿qué estará haciendo o qué estará diciendo Javito, ¿no? O en la pista mismo, ¿no? Que veías entrenadores dando mucha cantidad de información y diciendo muchas cosas y parecía que lo que tenían que hacer era hablar para que el corredor supiera que sabía mucho el entrenador, ¿no? Y a ti te veíamos siempre pues, observando y bastante más callado, ¿no? Entonces, un poco la pregunta para ti va en ese sentido, ¿no? Entendemos que el psicólogo deportivo debe ser un buen observador, ¿no? En base a esta gestión que estábamos comentando antes. ¿Cómo gestionar esa observación y con qué objetivo se observa tanto y se habla menos, dijéramos? Bueno, tengo una anécdota que viene muy bien para este tema porque tengo un amigo psicólogo deportivo que bueno, le contrató un equipo de baloncesto. Entonces, él se pegó como 2 o 3 meses yendo a la grada mientras entrenaban a verlos jugar y a ver las dinámicas que tenían y tal. Y con el tercer mes, entonces se acercó al entrenador y empezó a hablar con él. Y le dijo al entrenador, pensaba que no ibas a venir nunca a hablar conmigo. Entonces, bueno, y yo le dije, pero bueno, ¿y qué necesitabas? No, bueno, yo tenía que observar pues cómo el equipo funcionaba y cómo gestionaban entre ellos todos los temas. También me viene muy bien lo que ha dicho Vicente de la comparativa que ha hecho con la preparación física, porque yo creo que se entiende, a veces haciendo comparativas con la preparación física se entiende más, ¿vale? Porque estamos más acostumbrados. Cuando se empieza a trabajar con un equipo o con un deportista a principio de temporada, pues se hacen las pruebas físicas, se hace una evaluación del estado físico que hay y posteriormente pues se determinan unas necesidades y unos objetivos y un plan de trabajo. Hasta ahí todo bien. Entonces viene el punto en el que se ejecuta el plan, ¿vale? Y ahí es donde ya el deportista tiene que ponerse a currar y a trabajar, pero es ahí donde un preparador físico tiene que observar cómo hace los ejercicios el deportista, si los hace bien, si los hace mal, si llega al peso marcado, si va justo, si las series las hace a un tiempo o a otro. Bueno, en definitiva, observa para poder modificar en función del rendimiento, ¿no? Y en psicología es lo mismo, pues se hace una evaluación al principio con un deportista, una evaluación psicológica en la que se hacen unos test o bien unas entrevistas en las que el psicólogo determina unas necesidades y unos objetivos con ese deportista y se hace un plan de trabajo. Y cuando se tiene que ejecutar el plan, pues el psicólogo tiene que observar, ¿vale? Tiene que observar cómo se hacen esas sesiones, cómo se hace ese entrenamiento y ver o evaluar si se hace bien o se hace mal o si se hace en la dirección, si estamos rindiendo adecuadamente, si estamos consiguiendo mejoras y eso requiere de observación. Lo que pasa que sí que es cierto que en psicología pues hay pocos deportes o pocos equipos que pueden tener al psicólogo durante todos los entrenos y todas las competiciones y tal. Pero si no, nosotros usamos siempre pues, o los autorregistros de los deportistas. Es algo que a los deportistas no les gusta hacer mucho y que no lo hacen con mucha asiduidad, pero si no, pues el feedback que te dan, hay que estar en contacto con ellos y hablar con los deportistas, hablar con los entrenadores y ver cómo va el trabajo y ver si va en la dirección que deseamos y si no, hay que modificar cosas o ir por otra línea, ¿no? Muy bien, estamos llegando ya a la finalización de esta mesa redonda y por favor a todos los presentes os animaría a que hicierais preguntas en el chat. No sé, por aquí veo a Xavi Ubeira, a Jordi Pujol, que nos hagan alguna pregunta para Vicente o alguna batallita
o que nos cuenten algo, que así podamos rellenar más tiempo, porque la verdad es que está siendo todo muy interesante. Y luego también un poco esta asociación, ¿no? de asociar la psicología con la superación de problemas, todo esto lo tenemos presente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de esa superación de problemas y no sé, Pep, así rápidamente, para que también los otros también puedan hablar y podamos tener más preguntas de chat, cuéntanos algún ejemplo de superación que puedas explicar. Bueno, hace un momento estábamos comentando, ¿no? Antes de empezar el webinar este. Y además se da la circunstancia de que yo no lo sabía, pero que hay una persona que estaba presente en la circunstancia que estábamos comentando, que es la que sucedió en el examen en el 94, donde se daban una serie de circunstancias en la carrera de Alberto Tomba, a quien a vosotros no hace falta que os presente nadie, precisamente. Y es que después de ser quien había sido y de venir ganando medallas en 2 juegos consecutivos, eran 2 oros, 1 oro y 1 plata, exacto. Y entonces se presentó ahí como el cartel de favorito, ¿no? Porque era el abanderado de la escuadra italiana, nada menos, ¿no? No obstante, bueno, ya habían pasado más de 6 años de su eclosión y, digamos, Tomba ya era mayor, mayor tampoco, pero es lo que él decía. Y hay un dato que aportaba a la prensa, que es que llevaba 2 años sin ganar un slalom de Copa del Mundo, ¿no? Y entonces cabe suponer que si eso era la última carrera o la última oportunidad olímpica de Tomba, y cabe suponer muchas cosas, pero bueno, luego efectivamente fue así, ¿no? Y cabe suponer que si todo el mundo esperaba mucho de él, la percepción que Tomba, la lectura, si queréis, que Tomba hiciera de esos juegos fuera de entrada mucho más amenazante que no una percepción de desafío. Y no me voy a extender porque es lo que me has dicho, que me dé prisa, pero las situaciones no son de amenaza o de reto, las vemos como amenaza o como reto. La cuestión es que en función de cómo las vemos, y las circunstancias contribuyen a eso, pero sobre todo nosotros elaboramos esa percepción, eso acabará determinando que seamos más o menos eficaces poniéndonos a punto para rendir en el instante, a base de controlar todo aquello que decíamos, de la tensión, etc., ¿no? Entonces, Tomba empezó con el gigante a por todas, lo hizo mal en la primera manga y en la segunda más. Me diréis, hombre, es lógico, ¿no? Porque si suman las mangas, pues entonces si la primera lo haces mal, en la segunda solo te queda otra, ¿no? No te queda otra que dar más gas, pero bueno, en la segunda se salió y salda con un 0 en su primera oportunidad de ser el primer esquiador con medallas en 3 Juegos Olímpicos. A cabo de pocos días había el especial y entonces abre pista y esquió mal, y como es obvio, y entonces por los resultados y en la historia está, y ahí se quedó, ¿no? Y entonces detrás de él, digamos, consiguieron, creo que quedó el 12 o así, no sé, habían 11 corredores a ese nivel que tenían muchos mejores tiempos y que esto le colocaba, como él mismo declaró a posteriori, le colocaba fuera de la opción a la medalla, ¿no? Pero entonces las tornas se giran probablemente. Tampoco sabremos nunca lo que pasó por las mentes de Stan Gassinger y de la gente de Amott y de los esquiadores de la época en ese instante, ¿no? Bueno, algunos igual los conocéis, les podéis preguntar, ¿no? Están todos jubilados. Pero de alguna manera los que habían tenido un buen rendimiento en la primera manga ahora se veían obligados a defender esa posición. Claro, si sales a defender algo, la percepción es de amenaza. No obstante, tú puedes reconducir tu evaluación cognitiva, hablando en propiedad, o sea, como tú ves la situación, la puedes reconducir para generar una percepción de reto. Pero eso hay que, primero, ser consciente de que existe y 2, saber hacerlo. Saber hacerlo y encima tenerlo más o menos practicado. En cambio, Tomba llegó a la vía muerta, es decir, es mi última oportunidad y ya no voy a conseguir medalla. Me queda una manga. Como él declaró, porque yo esto no me lo invento, lo declara este señor, que es alguien, era y es alguien en el mundo del esquí, y lo declara a los medios. Dice, pensé que me iba a despedir, era mi última bajada olímpica y me quería despedir esquiando bien. Si eso es cierto, desde luego tuvo efecto, porque me imagino que cuando alguien como Tomba dice, voy a intentar esquiar bien,
está hablando de algo muy concreto que yo desconozco, ¿vale? De una o dos sensaciones como máximo en las que se va a centrar. Efectivamente, en la segunda bajada me diréis, ya claro, nada a perder. Sí, bueno, nada a perder también lo tenía en la segunda manga del gigante. Lo que pasa es que esta sí que era la última oportunidad. Digamos, ¿sabes qué es lo que acaba con la percepción de amenaza? Que tú crees que la amenaza se ha cumplido. Es decir, ya estoy vendido. ¿Qué me queda? ¿Qué sé hacer? Esquiar. Bueno, pues salgo y esquío y me voy a casa. Y entonces es cuando el tío funciona, y cuando este hombre funciona, muchos de vosotros igual lo conocéis personalmente. ¿Qué pasa? Hizo un tiempo estratosférico y a continuación les metió la presión a los otros 11, como es lógico. La presión de los últimos 3, 4, sobre todo de los últimos 3, que eran el podium virtual, sí, pero faltaba una bajada, ¿no? Era brutal, y de los últimos 4, 3 se fueron al sur. No, de los últimos 4, 2 se fueron al suelo. De los últimos 5, 3 se fueron al suelo. Y al final queda Stan Gasinger, que casi 2 segundos de ventaja sobre Tomba. Y lo que tenía que hacer, como Tomba dijo, es, bueno, este tío es muy bueno, no hace falta decirlo, y lo único que tenía que hacer es bajar tranquilamente y no agobiarse y hacer lo que sabe, porque con la diferencia que me lleva, me gana. Y sale Stan Gasinger, y yo no sé de esquí, ni sé evaluar si estaba esquiando bien o mal, pero claro, pero sé mirar un cronómetro. Y va parado. Y al final logra ganar Stan Gasinger en la suma del cómputo de los dos mangas, porque, bueno, por no sé cuántas centésimas. Entonces, lo que yo me pregunto siempre es, ¿queréis decir que Stan Gasinger logró gestionar la ventaja? ¿O lo que en ese momento experimentó fue un nivel de amenaza que le hizo bajar con el freno de mano, y gracias a Dios que tenía 1,80 y pico de segundos de ventaja y cedió 1,60 y pico? Llega a ver un metro más, pierde, ¿vale? Entonces, la lección de esto es, aquí todo el mundo falla psicológicamente. Unos fallan antes, otros fallan después. Y todo el mundo intenta recuperarse, y unos se recuperan y otros no tanto, y unos antes y otros después. Y esta es la dinámica, ¿vale? Entonces, superación hay por todas partes. Me he extendido mucho, lo siento. Bueno, no pasa nada, Javitos, porque era Tomba, te perdonamos. Pero Vale, allí lo que no sabía Tomba es que faltaba Vicente Tomás. Pasa que no acabó de salir la cosa, pero Vicente Tomás hubiera dado el campanazo allí. Eso es lo que no sabía Sí, el Tomba. campanazo, sí. Javito, cuéntanos alguna anécdota. Sí, bueno, yo de temas de superación tengo 2 ejemplos. Uno es el que más me gusta, pues por cariño, porque le entrené 4 años cuando era infantil. Es el de Aduro Echezarreta, que ahora es componente del equipo nacional A, hace descenso y supergigante. Y bueno, este chaval creo que fue el tercer año de FIS, tuvo una lesión de rodilla, además no una lesión común, no era un cruzado, era algo extraño que los médicos no sabían cómo operarlo, no sabían cómo curarlo, no. Estuvo 2 años en el dique seco, con muchos problemas, mucho dolor, y yo siempre creo que salió de eso por su familia, porque tiene una familia muy, muy íntegra y que le ha apoyado siempre en todo momento. Y la verdad es que, bueno, pues verlo ahora, como lo vi este año en una Copa del Mundo, en un tramo de una Copa del Mundo en verde, pues me enorgullece mucho, ¿no? Sobre todo por todo lo que pasó y bueno, y cómo lo pasó, ¿no? Hay que tener mucha motivación, mucha voluntad, pero sobre todo mucha resiliencia, ¿no? De saber aguantar y creer que va a salir, y así fue. En realidad, pues tuvo confianza, esa confianza al final tuvo su fruto. Y un caso muy parecido pues es el de John Santacana, que les entrené a John Santacana y a Miguel Galindo durante 2 años. Y bueno, pues yo, aunque ha sido probablemente el esquiador más laureado de la historia en España, con 9 medallas olímpicas, 17 mundiales, pero justo antes de la Olimpiada de Sochi, en la pretemporada, en septiembre, se rompió el tendón de Aquiles y bueno, un ejemplo de superación en cuanto a que él
en todo momento tenía claro que él iba a estar en la Olimpiada. Y o sea, si lo piensas, no sé, un fisio o un médico te dice, pero a ver, no, eso es imposible, no. Claro, era septiembre y la Olimpiada era en febrero. Y bueno, llegó a la Olimpiada que no podía correr y con dificultades para andar. Y bueno, pues ganó el descenso y bueno, pues aún ganó alguna medalla más. Y bueno, son dos ejemplos de superación en cuanto a salir de situaciones muy difíciles, ¿no? Y poder volver por sus fueros y acabar con... Y eso es muy mental y muy de creer en uno mismo. Tenemos dos preguntas de chat muy interesantes. Gracias por responder a estas preguntas que se han preparado. La primera pregunta nos la hace Xavi Ubeira y es obviamente para su compañero Vicente Tomás y amigo. Y lo primero que dice es Vini. En Vini entiendo que es el mote que tenías en el equipo. Hiciste la tesis doctoral, o sea, la tesis, perdona, de la adaptación de los deportistas de la élite a la vida normal. Y sí, nos pregunta que qué consejos podrías dar a estos corredores que están viendo la luz final, ese túnel que se termina y pasan de la élite a una vida normal. Bueno, a ver, ya fue hace tiempo, fue en el año 2000 que terminé la tesis, pero en principio lo fundamental de esa transición es prepararse mucho antes. La vida del deportista es corta, la vida del deportista es intensa, va todo muy rápido y a veces se dejan de mano, por lo menos en nuestra época había poca conciencia, ¿no? de la necesidad de tener plan B, plan C. Y si me apuras, más planes, ¿no? Porque bueno, la vida de un deportista de élite va, como he dicho, muy rápido. Hay muchos factores que no te hacen vivir, diríamos, lo que está ocurriendo en la vida, diríamos, la vida del deportista de élite es real, pero la vida que está ocurriendo paralelamente va a otro ritmo y tiene otras demandas. Y hay una falta de preparación, ¿no? Entonces, bueno, se insiste mucho en los estudios, pero también en el estudio de la vida, ¿no? de poder encontrar otras opciones. No necesariamente tiene que ser una carrera universitaria, pueden ser otros planes relacionados con el esquí, relacionados con el entrenamiento, etc. Y un poco la idea es esa, ¿no? Que generalmente las personas que no deciden por ellas mismas y que son forzadas o que no está en su voluntad retirarse, sino que son forzadas a retirarse, no en sus términos, tienen grandes problemas en gran mayoría, ¿no? Entonces, bueno, pues una manera de intentar mejorar esa situación es encontrar un entorno, si no es familiar, federativo o de alguna manera que pueda de alguna manera aportar un camino de salida aceptable para esas personas, ¿no? que han dado todo y que son vulnerables cuando terminan. Seguimos contigo, Vicente. Hay una pregunta también que nos hace Alejo, preparador físico de Lara Gut, corredora a nivel top, y que esté presente y que también quiera participar también es muy, muy interesante. La pregunta es, ¿cómo podríamos hacer si tenemos un deportista que psicológicamente es fuertísimo y que cumple los objetivos ganando carreras, pero que a nivel de entrenamiento siempre escasea, aumentando así el riesgo a lesión y el excesivo peso sobre su fortaleza mental? ¿Cómo congeniar todo esto? Perdona, la segunda, o sea, esa persona en definitiva entrena muy bien, ¿no? No, esa persona rinde muy bien en competición, entiendo. Rinde muy bien en competición. Si no, que nos corrija José Luis por el chat, pero entiendo que la pregunta es una persona que en competición rinde súper bien, pero que en entrenamiento a lo mejor, justea un poco su rendimiento, dijéramos, ¿no? Pero sí. que... Bueno, sí. Normalmente cuando hay esas divergencias tan grandes, no siempre, pero yo siempre suelo mirar un poco las expectativas del corredor, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que quizá hay que equilibrar un poco, diríamos, aspectos que
que están desequilibrados, ¿no? Ya sea si, por ejemplo, hay esquiadores que entrenan muy bien y luego compiten mal, y luego pueden competir bien y entrenar no tan bien. No suele ser la norma. Normalmente, de un buen entrenamiento sistemático se consigue un buen rendimiento. Pero bueno, en definitiva, hay que ver si ese equilibrio existe y, sobre todo, realizar entrenamientos que se asemejen lo máximo posible, al máximo posible a lo que es la competición, ¿no? ¿Se ha entendido bien? Muy bien. Voy con una pregunta ya más personal, y porque ya no han llegado más preguntas de chat. Me gustaría mucho que Mireia nos explicara un poco el caso de Shiffrin y Holdener, ¿no? Que creo que es muy gráfico, y a todos los entrenadores que estáis aquí en esta sala, o las personas que os gusta el esquí alpino de Copa del Mundo, posiblemente hayáis detectado, o los entrenadores que os pasa a veces con corredores vuestros, ¿no? Que siempre quedan segundos, ¿no? Entonces, Mireia, si nos puedes explicar un poco este caso. Sí, poneros un poco en contexto. Bueno, no hace falta presentación para Shiffrin, ¿no? Holdener es, diríamos, ahora mismo la mejor suiza en slalom. Después de unos cuantos años, Suiza tiene una Holdener técnicamente, podríamos decir que está al alto nivel, ¿no? Pero si hacemos un poco las estadísticas y cogemos los podiums y cómo ha ido toda su evolución del 2018, 2019 hasta el día de hoy, de esta temporada, vemos que ella no ha ganado ninguna victoria, ¿no? No ha ganado ninguna Copa del Mundo. Esto, como psicólogos deportivos, ¿no? Que tenemos 4, nos hace pensar, ¿no? Porque dices, vale, es verdad, tiene una Shiffrin que es muy buena, pues vale, puede ser que o sea, que pensamos que Holdener está rindiendo siempre al máximo y otras mejor. Bueno, esto puede pasar también. Yo estoy rindiendo al máximo, sé cómo competir y compito bien, pero hay alguien mejor que yo. Bueno, esto puede pasar. Pero cuando esto se repite y la primera va cambiando, ¿no? Puede ser Shiffrin, puede ser Sven Larsson, puede ser la Petrova, y siempre pues está ahí Holdener, segunda, tercera, es súper regular, siempre, si no me equivoco, ha hecho podium en todas las carreras de Copa del Mundo, muy buena regularidad, pero siempre le falta este puntito más, ¿no? Seguramente, yo no la conozco, no hablo por las carreras que veo, técnicamente no falla, es estable, es lo único que podríamos pensar que es que le falta este miedo miedo a fallar, de decir, mira, voy a gas y que pase lo que pase, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, 3 psicólogos deportivos que también, como frikis del esquí, ¿no? Ves esto y dices, ostras, es que esquía súper bien técnicamente, tiene la táctica perfecto, no va tarde en ninguna puerta. Es que a lo mejor necesita esto, ir tarde, ¿no? Ir descontrolarse o hacer algo que digas, ostras, aquí ha puesto pues en su carrera la victoria. Sí que es verdad que ganó en el 2018 una combinada, ¿no? Pero no es el slalom, ¿no? No sé si habéis seguido vosotros también este dúo, ¿no? De Shiffrin-Holdener. Javito, Vicente, vosotros que estáis más puestos en Copa del Mundo. Dale, Javito, que yo ya he hablado bastante. Bueno, lo que comentabas podía ser complejo de Jonás, ¿no? El miedo al éxito, pero bueno, tampoco está tan lejos del éxito, ¿no? Pero no, por supuesto, por supuesto. Que tiene ese punto de control que no le permite llegar a ganar a Shiffrin. También es cierto que Shiffrin es de otro planeta, ¿no? Es que... Y bueno, Shiffrin y Lova, y bueno, hay mucho nivel en slalom en chicas ahora. Pero sí que es cierto que la ves y parece que está en un 90, un 95%, que no llega a ese 100, ¿no? O a ese 100 que necesita para poder ganar. ¿Hace muchos años que sucede esto, Mireia? ¿Cómo? ¿Hace mucho tiempo que sucede esta situación de que no resuelve nunca y está ahí? 3 años. Desde que yo voy, más o menos, que yo voy observando, no sé,
algo que me llama la atención, ¿no? Es verdad que es lo que dice un poco Javito, para mí está en una zona de confort perfecta, ¿no? Porque esquía súper bien, hace todo técnicamente, ¿no? Desde fuera parece esto, pero claro, es difícil poner un diagnóstico así desde fuera. Yo es que, si me permitís, en lo del miedo al éxito no creo. Es decir, la gente no tiene miedo al éxito, salvo quizá en situaciones muy puntuales en que sean capaces de prever que el éxito a continuación les comportará una presión añadida para seguir demostrando que son buenos y una complicación en su vida. Pero en general, esta anticipación los deportistas no la hacen. Lo que tienen miedo es a fracasar, esto sí, a fallar, en definitiva. Entonces, aquí puede haber una situación encima que está enroscada sobre sí misma. Es decir, en la medida en que esto va sucediendo, la necesidad percibida de demostrar que efectivamente es buena cada vez puede ser mayor. Y la percepción de amenaza a la que aludía antes va creciendo. Y hasta que no cambie el enfoque de qué es lo realmente importante, y es difícil de hacer porque, claro, lo realmente importante es el resultado, sí, pero no es lo más relevante para llevar a cabo la acción. Entonces, distinguir entre importante y relevante y llegar a un cierto punto de, queda mal, de renuncia a lograr eso, es lo que te hace funcionar probablemente con la fluidez necesaria para que sea más probable que lo logres. Y aún así puede que no lo logres, ¿no? Evidentemente. Si os parece bien, vamos, quería terminarlo ya, pero ha entrado al límite una pregunta de Hilario, que es el service del equipo de SBX de la Refedi, estando Copa del Mundo con Lucas Eguíbar, y como ha entrado así al límite y es la suya, la vamos a poner. Bueno, leo en el chat, no sé si lo podéis ver, Jordi Pujol, que lo conoce bien todo, nos dice que Holdener cambia de staff esta temporada y puede que sea su solución. Jordi, acabas de desvelar que Javito se va con Holdener, entonces no sé yo si eso se puede decir o no, pero gracias por el comentario. Vamos con la pregunta de Hilario y lo único que me gustaría que dijerais sí o no, y seguro que la respuesta será clara y unánime. Además de un psicólogo deportivo para los deportistas, ¿sería conveniente tenerlo para el staff que compone el equipo? Pep. Obviamente. Todos son actores que intervienen en ese rendimiento, en definitiva. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Javito? Sí, sí, totalmente. Vicente. A ver, en algunos equipos es más la actuación con el staff que con los deportistas. Sí, sí. Siempre hablamos de una actuación multidisciplinar, sabiendo quién es el cliente, pero todos son partícipes, claro. Mireia. Por supuesto, sí, antes lo hemos dicho, ¿no? Que a veces hay equipos que incluso la demanda la hace el técnico, entonces es obvio Muy que interesante. tiene que haber un trabajo. Muy interesante. Bueno, pues damos por terminada el encuentro Spain Snow de hoy. Muy interesante. Yo creo que tanto Pep como Javito, como Vicente, como Mireia han expuesto muy bien todos sus conocimientos y toda su experiencia. Javito, Vicente y Mireia, más vinculados al esquí alpino, han podido dar un poquito más de información vinculada a lo que son nuestro deporte rey, pero Pep también ha trabajado mucho con deportistas de esquí o incluso de deportistas que se dedican a la nieve, con sus años en el CAR. Con riders y con nada, fondistas también. Sí, también, por eso. Sí, existen. Sí. Deciros también que los encuentros de Spain Snow van a continuar, estar atentos a las redes sociales y a vuestro mail, que se irá informando. Y como esto es un webinar y no es la tele, y en la tele salen los créditos, aquí también me gustaría decirlo porque normalmente no lo hacemos, y creo que es importante agradecer a toda la gente que hace posible todo esto, que la verdad es que no nos paramos a pensar, pero hay mucha gente detrás. Agradecer a la dirección de todo esto, Olmo Hernán, a Javier Caña, al equipo de comunicación de Refedi, Tote Rosselló, y al equipo que está detrás de todo lo que veis y le estáis escribiendo, que es Puga y Nazaret. Y nada, Javi, puedes despedir el encuentro de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, Juli, una mesa excelente. Qué importante es el psicólogo y evidentemente
creo que después de lo que hemos escuchado hoy ya lo sabíamos, ¿no? Pero hay que invertir en psicólogos deportivos y los equipos tienen que tenerlos. Evidentemente está el técnico, el esquema, pero el psicólogo es fundamental y desde el principio de temporada, no desde mitad, como ha dicho Vicente, efectivamente, ¿no? Me quedo con dos cosas muy interesantes que habéis comentado de todo lo que habéis dicho, que es impresionante. El deportista como gestor, Vicente, magnífico, efectivamente. Y esa amenaza y reto, PET. Bueno, y los ejemplos que habéis puesto, Javier y Mireia, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y como dice Julie, seguimos adelante, seguimos con Spain Snow y estas mesas redondas tan interesantes. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.